Acá tenemos el ejercicio número 13 de la guía de gasotecnia que dice determinar el peso molecular, la gravedad específica, el factor de compresibilidad, la densidad, la viscosidad, conductividad térmica, calor específico, entalpía y entropía de un gas a 300 pSI y 100 grados Fahrenheit, compuesto de 70% de metano, 12% de etano, 3% de propano, 4% de nitrógeno, 5% de dióxido de carbono y 6% de H2S. Un ejercicio sencillito, pero determinando múltiples propiedades. Comenzamos con el peso molecular. Peso molecular de un gas compuesto de varias sustancias puras se le denomina peso molecular aparente y se determina aplicando la sumatoria desde igual 1 hasta n de Y sub i por el peso molecular de cada uno de ellos. Acá en esta tabla de propiedades físicas resumida, aquí podemos visualizar los pesos moleculares de cada uno de los componentes que están en esta mezcla, entre metano, etano, propano, nitrógeno, CO2 y H2S, y aquí los tenemos. Lo que tenemos es que llevar estos valores a una tabla para hacer el cálculo de un modo más práctico. Aquí tenemos 16,0420 para el metano y así cada uno de ellos tiene su peso molecular acá, reportado tomado de la tabla de propiedades físicas anterior. Luego multiplicamos el Y sub i por cada peso molecular y tenemos el aporte de cada uno de ellos. Tenemos el aporte. La sumatoria, tal cual dice la fórmula del peso molecular aparente, tenemos 21,53 libras por cada libra mol. Eso es el peso molecular. Continuando con la gravedad específica del gas. Esa gravedad específica, si bien su definición viene dado por la relación de densidades del gas y del aire a las mismas condiciones de T, bien sabido que su deducción trae como consecuencia esta ecuación donde tanto la presión, la temperatura, la constante universal de los gases, esos valores, y como estamos a condiciones bajas de presión, el factor de compresibilidad es igual a 1, entonces quedan solamente como una relación de pesos moleculares, donde el peso molecular aparente dividido para el peso molecular del aire me daría la gravedad específica. ¿Y dónde está el peso molecular del aire? Aquí lo tenemos. Tenemos en la tabla de propiedades físicas resumida en 28,96. Ese sería el peso molecular del aire. Y aquí tenemos el peso molecular del gas. Cuando nosotros sustituimos, eso nos da 0,743. Ese vendría siendo la gravedad específica del gas. El factor de compresibilidad, bien, vamos a utilizar un método bastante utilizado, digamos, un método que es muy utilizado en el cálculo del factor de compresibilidad, que se llama Standing Cap modificado. Este gráfico que ustedes visualizan acá, que parece bastante extraño, es el gráfico original de Standing Cap, solo que dada su condición colocado en una hoja de papel para uso de los estudiantes, entonces esto quedaría mucho espacio ocioso. Entonces lo que hacen es que recortan por acá, recortan acá y lo colocan por acá debajo y quedaría un gráfico de esta forma. Digamos, recortaron por aquí, colocaron por aquí y de esa manera se aprovecha más el espacio. Esta vendría siendo la gráfica de Standing Cax, donde el factor de compresibilidad se determina con las propiedades pseudo reducidas, tanto presión como temperatura pseudo reducida, que la tenemos acá en las líneas internas, como temperatura pseudo reducida, y la presión pseudo reducida, que la tenemos en la abscisa. Y en la ordenada tenemos el factor de compresibilidad. Para entonces poder utilizar el método de Standing Cax necesito las propiedades pseudo reducidas, sería presión y temperatura pseudo reducida. Pero antes les muestro acá que este gráfico tiene, digamos, un zoom de una zona bastante reducida aquí, lo agrandan para poder conseguir valores un poco más sencillos, y también una parte de difícil acceso, entonces le hacen otro zoom. Entonces aquí tenemos tres partes del gráfico. Ok, Standing Cax, para utilizarlo, como les dije, temperatura pseudo reducida como la temperatura entre la temperatura pseudo crítica y la presión pseudo reducida como la presión entre la presión pseudo crítica. En este caso, como estamos utilizando la versión modificada donde se corrige por acidez, entonces tanto la temperatura pseudo reducida como la temperatura pseudo crítica, ambas tienen que ser corregidas, como la presión también. ¿Cómo se hace este procedimiento? Aquí tenemos las ecuaciones. La temperatura pseudo crítica se corrige con un factor Standing Cax. El factor Standing Cax se determina de esta manera, donde A y B, aquí lo tenemos. A es
Y del CO2 más Y del H2S y B es Y del H2S. La temperatura pseudocrítica se determina aplicando estos métodos que se llama regla de Kay. Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos que tener la composición, ya la tenemos, aquí está Y sub I. Tenemos que tener las temperaturas críticas, las presiones críticas para hallar estos dos valores, presión y temperatura pseudocrítica, para luego sustituir la temperatura pseudocrítica aquí y la presión pseudocrítica aquí, y luego desarrollar todo esto para conseguir las propiedades pseudo reducidas. Pero vamos a hacerlo. Aquí tenemos las propiedades críticas. Para aplicar la regla de Kay, entonces necesitamos las propiedades críticas, presión crítica y temperatura crítica. Tabla de propiedades resumida, y aquí tengo tanto la presión como la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar esto a la tabla para hacer lo que es los cálculos. Aquí los tenemos. Y sub I por presión crítica, Y sub I por temperatura crítica, y consigo la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Luego de tener presión y temperatura pseudocrítica, entonces viene el cálculo del factor Standing Cax. Para ello el valor de A y B, como les dije anteriormente, el valor de A es la suma de Y del CO2 más Y del H2S. Aquí tenemos 0,05 más 0,06, y el valor de B es Y del H2S, que vendría siendo 0,06. En este caso tenemos A y B, lo sustituimos acá y obtenemos el factor standing. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sustituyendo 0,11, 0,11, 0,06, 0,06, y esto me resulta en un factor standing Cax de 16,62 Rankine. Recuerden que el factor standing Cax es un delta de temperatura, es una diferencia de temperatura. Por tanto, el factor standing Cax sí adopta tanto las unidades de Rankine como las unidades de grado Fahrenheit. Los deltas en unidades relativas y unidades absolutas tienen el mismo o la misma magnitud, Por tanto, no vayan a cometer el error de sumar 460 o restar 460 para hacer transformaciones de Rankine a Fahrenheit o de Fahrenheit a Rankine. De manera que este valor, el factor Standing Cax, es 1662, así como lo están viendo. Ahora visualicemos. Ya tenemos el factor Standing Cax. Ese factor Standing Cax lo utilizo acá y lo utilizo acá. ¿Qué hago? A la temperatura pseudocrítica, que debo corregirla, utilizo la conseguida por la regla de Kay y le resto el factor Standing Cax. ¿Cuál es el valor encontrado por la regla de Kay? Aquí lo tenemos. Menos 56,84. Menos 56,84 menos 1662. Si observamos, el menos 56,84 está en grado Fahrenheit y el 1662 dice acá que está en Rankine, pero no importa, también lo puedo utilizar acá como grado Fahrenheit. Y la suma algebraica menos da menos 73,46, ¿qué? Grado Fahrenheit, porque esta unidad viene de la variable principal, que sería la temperatura pseudocrítica. Entonces adopta grado Fahrenheit. Si lo quiero llevar a Rankine, ahora sí, porque esto no es un delta de temperatura, esto es un valor de temperatura. Por tanto, a este sí le puedo sumar 460 y resulta en temperatura pseudocrítica en 386,54 Rankine. La presión pseudocrítica corregida, sustituimos los valores acá que correspondan. Presión pseudocrítica lo tengo aquí, temperatura pseudocrítica corregida lo acabo de conseguir, aquí este lo tenemos por acá, y el valor de B y el factor Standing Cax ya lo tenemos. Sustituimos todos esos valores, 721,75 que tengo acá, y así voy sustituyendo cada valor que corresponda de acuerdo a esta expresión. Eso me resulta en 690,4 PSI. Esa vendría siendo la presión pseudocrítica corregida. Ya tengo presión y temperatura pseudocrítica corregida. ¿Qué me falta? Conseguir las pseudo reducidas. ¿Cómo? Bueno, tengo temperatura y presión del enunciado, tengo temperatura y presión pseudocríticas calculadas ya. Lo que queda es sustituir y me dan los valores de interés. ¿Qué nos queda? Luego de conseguir estos dos valores corregidos, lo que nos queda es ir al gráfico de Standing Cax modificado. Aquí los tenemos, recordemos, una gráfica principal, un zoom y un zoom del zoom. ¿Cuál me interesa de los tres? Bueno, sí, la presión pseudo reducida es de 0,43, el valor está más o menos por acá, y está más o menos por acá. Me interesa este zoom, y este zoom es este que está acá. Quiere decir que el valor de 0,43 estaría por aquí. Me interesa entonces esta parte del gráfico, por tanto aquí lo tengo más ampliado, digamos, de una manera más amplia, y buscamos 0,43 y la temperatura, que es 1,45, la pseudo reducida 1,45. Aquí tengo 1,5, 1,4. 1,45 estaría por aquí entre los dos. Lo que tengo que hacer es trazar una línea de 1,45 y el 0,43 que estaría por aquí, 0,42, 44, 43 por aquí. Entonces trazamos una línea que está acá. La intersección de las dos líneas me permiten ahora conseguir el valor del factor de compresibilidad
compresibilidad. Aquí tenemos la intersección, trazamos una horizontal que corta acá 0,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 leo yo. Quiere decir que el factor de compresibilidad es igual a 0,96. Y con eso respondimos la pregunta. Aquí tenemos una tabla resumen donde vamos colocando peso molecular encontrado, la gravedad específica, el factor de compresibilidad, y ahora nos vamos a concentrar a encontrar la densidad del gas. ¿Cómo se determina? Bueno, aquí está la fórmula. Peso molecular por presión, factor de compresibilidad, constante universal de los gases, temperatura. Aquí está la expresión que me va a llevar a encontrar la densidad. Una simple sustitución. ¿Cuál es el peso molecular? 21,53. ¿Cuál es la presión? 300 por hipótesis. Factor de compresibilidad 0,96. 1073 es la constante universal de los gases y la temperatura de 100 Fahrenheit, pero por supuesto acá en unidades Rankine sería absoluta. 460 debo sumarle. Eso me resulta en 1,12 libras por pie cúbico. Eso vendría siendo la densidad del gas. La densidad del gas 1,12 libras por pie cúbico. Ahora bien, seguimos. Determinar la viscosidad. Tenemos la viscosidad, podemos utilizar estas figuras 23-22 de la GPSA y la figura 23-24 de la GPSA. En la 23-22 podemos observar que se encuentra una viscosidad atmosférica. Esa viscosidad atmosférica se le debe adicionar a una viscosidad encontrada para el H2S, una para el nitrógeno y otra para el CO2. Después de tener esa viscosidad atmosférica, entonces yo tengo aquí que encontrar una relación de viscosidad. Sería la viscosidad interés, el objetivo, sobre la viscosidad atmosférica. Me da un valor. Entonces yo lo que tengo que despejar de aquí es la viscosidad, que es el objetivo. Vemos acá, viscosidad atmosférica y aquí relación de viscosidad. Aquí tenemos. La viscosidad atmosférica sería la viscosidad 1, que sería esta, más la viscosidad del H2S, que sería esta, más la viscosidad del nitrógeno, que sería esta que está acá, y la viscosidad del CO2, que sería esta que está acá. Al sumar 1, 2, 3, 4, que sería 1, 2, 3, 4, obtengo la viscosidad atmosférica, que es la que voy a usar luego con la relación de viscosidad. ¿Cómo trabajamos nosotros acá? Trabajamos de la siguiente manera. Aquí tenemos la relación de viscosidad, que sería viscosidad del gas entre la viscosidad atmosférica. Y la viscosidad del gas sería la relación de viscosidad por la viscosidad atmosférica. Esta viscosidad sería la atmosférica y aquí tenemos. Vamos a ir utilizando los valores. Veamos. ¿Cuánto es el peso molecular? Aquí está la tabla resumen. Peso molecular, gravedad específica, factor de compresibilidad, la densidad, y coloqué estos valores que los vamos a necesitar acá. La presión pseudo reducida, la temperatura pseudo reducida, Y del H2S, Y del nitrógeno y Y del CO2, y eso lo vamos a necesitar para hallar la viscosidad atmosférica. La viscosidad atmosférica, entonces tengo que conseguir estos cuatro valores. Aquí están. Tengo 21,53 el peso molecular. 21,53 vendría siendo el valor que ya encontramos anteriormente. Trazamos una vertical y aquí tenemos que cortar luego con una línea de temperatura. ¿Qué temperatura tiene el sistema? 100 Fahrenheit. Esa es la temperatura del sistema. Esto está en el enunciado. Y tenemos una intersección, la línea vertical con la línea de temperatura, y aquí en esta intersección podemos tener una horizontal donde me da 0,0106. Esa vendría siendo la viscosidad 1. 0,0106. Luego la viscosidad del H2S vendría aquí. ¿Qué porcentaje de H2S tengo en el sistema? ¿Qué porcentaje? Esta que está en color en celeste, azul. Porcentaje molar de H2S. Nos vamos aquí, dice Y del H2S es 6%. Bueno, buscamos, aquí dice 5, aquí dice 10, 6% estaría aquí. Esta sería la vertical. Por aquí dice gravedad específica, y la gravedad específica es de 0,743. Tenemos una gravedad específica aquí de 0,6, de 1, y entre 0,6 y 1 está 0,743 aquí. Ese corte de la vertical con esa línea de gravedad específica, trazo luego aquí una horizontal y resulta en 0,00015. Todas estas viscosidades tienen sus unidades en centímetros. Esto sería
la viscosidad del H2S, 0,00015. Este procedimiento que utilicé para el H2S se aplica para el nitrógeno. El nitrógeno también, aquí dice porcentaje molar de nitrógeno. ¿Cuánto tengo de nitrógeno? 4%. El 4% lo busco aquí, una vertical. La gravedad específica es 0,743 por aquí. Y entre esas dos líneas, la vertical y la gravedad específica, tengo una intersección. Y luego, con una horizontal trazada por allí, tenemos 0,00035, que vendría siendo este que está acá. Para el CO2, dióxido de carbono, aplicamos el mismo procedimiento. Porcentaje de CO2, 5%, vertical, gravedad específica, 0,743, horizontal, luego en el corte, y eso me da 0,00028, lo coloco acá. Al sumar estas cuatro viscosidades, me genera la viscosidad atmosférica en 0,01138 centímetros. Bien, aquí en la relación de viscosidad, para poderla encontrar, sabemos que depende de una temperatura pseudo reducida. Esa temperatura pseudo reducida la tenemos aquí en la tabla de resumen como 1,45. Buscamos aquí 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6. 1,45 estaría acá. Ese 1,45 trazo una vertical y luego debería conseguir en las líneas internas de presión pseudo reducida el valor de 0,43, pero si nos damos cuenta los valores son 20, 15, 10, 6, 4, 3, 2, 1. 0,43 estaría más acá, un poquito dificultoso trazar la línea de 0,43. En ese caso me tendría que basar en un procedimiento un poquito más complejo, pero realizable. Consta de hacer como una especie de comportamiento o tendencia. Es decir, yo con el valor de la temperatura pseudo reducida, que es 1,45, yo trato de cortar en esta vertical la mayor cantidad de líneas de presión pseudo reducida. Entonces aquí tengo un corte con 1, corte con 2, con 3, con 4, con 6, y debería cortar con las demás también, pero bueno, para no hacerlo tan extenso, lo estoy cortando con 1, 2, 3, 4, 5 líneas de presión pseudo reducida. Eso me genera esta tablita que está acá, esta tabla que está acá, que para una presión pseudo reducida de 1, la relación de viscosidad me da 1,10, aquí está. Para 2, que me da 1,30, aquí está. Para 3, 1,58. Para 4, 1,91. Y para 6, 2,5. Entonces ya tengo una tablita de valores. Me voy a Excel y grafico, o en papel milimetrado físico, grafico esta tabla de datos. Tabla de datos colocada acá. Podemos visualizar que aquí en la ordenada tengo la relación de viscosidad y aquí en la abscisa tengo la presión pseudo reducida. Entonces esto me genera una línea de tendencia que el mismo Excel me genera. Agregar línea de tendencia, esto es un procedimiento, bueno, que sería en otro video que se explicaría cómo generar gráficos en Excel y colocar la línea de tendencia en el gráfico, y aquí la podemos visualizar que la relación de viscosidad obedece en esta curva de tendencia, sacado de acá. En esta curva de tendencia me generó esta ecuación que dice que la relación de viscosidad es 0,009 por la presión pseudo reducida al cuadrado más 0,215 por la presión pseudo reducida más 0,857. Cuando yo sustituyo el valor de la presión pseudo reducida de 0,43 en esta expresión, me genera este valor que está acá, este valor que está 0,952. Fíjense acá, el valor de 0,43 vendría siendo una línea que está por aquí, y al cortar con 1,45 aquí debería dar 0,952, es un valor debajo del 1, o sea, por debajo de esta gráfica, lo cual hubiese sido imposible visualizar. Aquí tenemos 1,5, aquí tenemos 1, el 0,952 estaría por acá, lo que quiere decir que hubiese sido muy dificultoso tener que dibujar una línea acá a mano alzada, visualizando un comportamiento allí, digamos, rápido. Tendríamos que en todo caso hacer esta tendencia como lo hicimos acá, esta tendencia, esta gráfica, y luego sustituir la presión pseudo reducida que me dan de 0,43 y me da 0,952. Al tener esa relación de viscosidad de 0,952, puedo yo ahora multiplicar por la viscosidad atmosférica, que ya la encontré previamente, y me da la viscosidad del gas, ya final, 0,01084 centímetros. Esa vendría siendo la viscosidad. Bueno, hay otra forma, digamos, un poco más sencilla de determinar esa viscosidad, que es, en vez de hacer una línea de tendencia, entonces sería
haciendo una especie de interpolación. Ya no sería con 1, 2, 3, 4, 5 valores. Basta con tomar estos dos y como la línea interés estaría por debajo, entonces ya no sería una interpolación, sino una extrapolación. Si la línea interés estuviese entre las dos, sería una interpolación, pero si está fuera de estas dos, por arriba o por abajo, entonces se habla de extrapolación. En este caso tendríamos que hacer una extrapolación. Y aquí está. ¿Qué tendría que tomar? Nada más estos dos valores con este que está acá. Y digo, bueno, si la presión pseudo reducida es 0,43, ¿qué valor será su relación de viscosidad? Esa relación de viscosidad, ¿cuánto será? Si la presión pseudo reducida es de 1, aquí está, esta que está aquí es 1, y la relación es 1,10, aquí está, para 1 es 1,10 y para 2 es 1,30. Entonces, si para 2 es 1,30 y para 1 es 1,10, para 0,43, ¿cuánto será? Todos sabemos ya interpolar, sabemos que aquí tenemos que sacar el valor de la viscosidad, de la relación de viscosidad, y resulta que me da 0.986. 0.986 vendría siendo un valor también por debajo de 1, es decir, para ambos casos, con tendencia gráfica o extrapolación, el valor de la relación de viscosidad me da 0.986, me da por debajo de 1 en ambos casos. Al tener esa relación de viscosidad, multiplico por la atmosférica, que ya la tengo, y me da la viscosidad en 0,0112 centímetros. Si tenemos los dos valores, el de la tendencia y el de la extrapolación, ¿cuál será el mejor valor? ¿Cuál de los dos será el mejor valor? Si ya hicimos el de la tendencia, por supuesto, ese es el mejor valor. Ese es el que voy a colocar en el cuadro resumen. ¿Por qué? Porque este es un valor con menos probabilidad de errores. La extrapolación, esta que está acá, la extrapolación es una forma más rápida de determinarlo, pero como ya yo hice este de tendencia, voy a utilizar este en el cuadro resumen. Viscosidad 0,01084 centipoise. Seguimos con la conductividad térmica. La conductividad térmica se utiliza la figura 2331 y 2332 de la GPSA, utilizando, digamos, un procedimiento bastante parecido al de la viscosidad, porque utiliza una conductividad térmica para gases hidrocarburos a una atmósfera y luego determina una relación de conductividad térmica. Es bastante parecido. Tanto así que el gráfico también se ingresa con el peso molecular de 21,53, se corta la temperatura 100 Fahrenheit y obtenemos la conductividad térmica atmosférica en 0,0175. Unidades son BTU por hora pies cuadrados, Fahrenheit por pie. Pero este valor atmosférico lo necesito para incluirlo luego acá, porque esta es una relación de conductividad. Ok, si nos fijamos acá, tenemos dos partes del gráfico. Uno para, fíjense acá, 0.1 hasta 1 y aquí desde 0.6 hasta 100. Es decir, que esto vendría siendo como una continuación del gráfico hacia acá. Esto que está acá vendría continuando acá. En este caso me interesa, porque la presión pseudo reducida es de 0,43, entonces me interesa es esta parte del gráfico, que es lo que visualizamos acá. Acá 0,43. Fijamos que con la temperatura pseudo reducida de 1,45 y la presión 0,43, el corte estaría aquí, pero aquí es un poquito difícil visualizar cuánto será. Esto aquí es un gráfico, digamos, logarítmico, 1, 2 aquí, y visualizar el valor es un poquito complicado, pero yo puedo aplicar, digamos, la regla de la proporción. Entonces, sí, como esto es logarítmico, 1 y 2 es logarítmico, yo le saco el logaritmo base de 10 a 1, que me da 0, y el logaritmo base de 10 a 2, que es 0,301. En ese caso tengo ya linealizada la ordenada. Es decir, que parte de 0 llega a 0,301. Y luego me visualizo cuánta distancia hay desde el 0 hasta el 0,301 y visualizo que hay 10, 20, 24. A ver, no, ya va para ver. 10, 20, 26. Aquí tenemos 26 divisiones. Aquí está. Logaritmo base 10 de 2, 301. Base 1, 0. La diferencia, 0,301. La distancia total, 26 divisiones. Aquí está. 10, 20, 26. 26 divisiones. ¿Y cuál es la distancia de interés? Dos divisiones que hay desde el 0 hasta la línea horizontal. Tenemos 1, 2 divisiones. La proporción sería 2 entre 26, me da esta proporción, un 7,6%. Ahora, el valor de interés, ¿cómo se determina? Bueno, se multiplica la proporción por la distancia que hay desde el 0 hasta acá y me da 0,02315615.
como el valor inicial es 0, al sumarle 0 a esto me da el mismo valor, y luego la relación de conductividad sería el antilogaritmo de esto. Recuerden que primero partimos sacándole el logaritmo base 10. Para retornar el valor encontrado de la manera linealizada, tenemos que tomar el valor linealizado y elevarlo, digamos, tomarlo como potencia, porque tenemos que hacer aplicar el antilogaritmo. Sería en todo caso 10 a la ese valor que está acá, que es 0,02315615. Aquí está. Eso resulta en 1.0547. Quiere decir que el valor que está después del 1, donde está aquí la horizontal, es de 1,05. Es bastante difícil visualizarlo si no se aplica esta técnica de la proporción. Un poquito difícil visualizar ahí 1.05. Por comodidad, mucha gente quizás pudiera decir, no, eso es 1. Eso es 1 y ya. Pero bueno, cada quien dependiendo de la precisión que busque. En este caso, ya como tengo la relación de conductividad térmica en 1.05476608, entonces ahora lo que me queda es multiplicar la relación de conductividad por la conductividad atmosférica que conseguí aquí, y obtengo la conductividad propiamente dicha a la presión y temperatura del ejercicio de 300 psi y 100 grados Fahrenheit, que me resultaría en 0,01846 BTU sobre hora pie cuadrado Fahrenheit por Y. Esa vendría siendo la conductividad térmica. Aquí ya la tenemos en el cuadro resumen, la conductividad térmica. Ahora encontremos el calor específico. El calor específico se determina con esta gráfica, figura 5. Es tomado del libro de Holcomb and Brown de Ingeniería Química. Esta gráfica es muy práctica. ¿Cómo se determina? Bueno, se determina con la temperatura del sistema, que sabemos que son 100 Fahrenheit. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 200, y como esto es una escala lineal, bueno, entre 0 y 200 la mitad es 100. Mitad es 100, y luego aquí podemos visualizar las líneas de gravedad específica o densidad relativa, como lo llaman, y densidad del gas, aire igual a 1. Esa es una densidad relativa. Sabemos que es 0,743 la gravedad específica, entonces aquí tenemos 0,55, 0,6, 0,7, 0,8, bueno, 0,70 y tanto estaría entre estas dos líneas. Aquí está 0,743, una línea paralela. Esa intersección de la vertical de 100 Fahrenheit con 0,743, obtengo luego una horizontal que me resulta en 0,49 como calor específico. Muy sencillo este gráfico y muy práctico para encontrar el calor específico del gas. Me piden entalpía también. ¿Cómo encontramos la entalpía? Dado que se trata de un gas multicomponente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, entonces ese es un sistema, digamos que no es una sustancia pura, por tanto es menester utilizar lo que llaman las correlaciones generalizadas. Las correlaciones generalizadas hacen una especie de desglose de lo que es la entalpía, como una entalpía ideal menos una corrección de entalpía por presión. Consigue una entalpía a baja presión ideal, y luego le restan una corrección de entalpía por la presión. En este caso, la entalpía ideal de la mezcla es una sumatoria de Y sub I por la entalpía ideal de cada uno de los componentes, y esta corrección de entalpía por presión vendría dado por la siguiente expresión que está acá. Esta R, que es la constante universal de los gases, se aplica en unidades energéticas, sería 1,986 BTU sobre libra-mol Rankine. En este caso, por supuesto, la temperatura pseudocrítica en Rankine, y estos valores que están acá, este que está acá, se consigue una gráfica. Esto se determina con esta sumatoria, y esto también se determina con una gráfica. Entonces aquí podemos encontrar el factor acéntrico de Pixar de la mezcla como una sumatoria de Y sub I por el factor acéntrico de cada uno de los componentes. Aquí tenemos nuevamente lo que ya explicamos, está en rojo, y lo que está en azul es lo que vamos a ir haciendo. Entonces aquí tenemos la entalpía ideal de la mezcla, sumatoria de Y sub I por la entalpía ideal. Aquí tenemos entonces cómo encontrar la entalpía ideal de cada componente. Tenemos la figura 24.3 acá. ¿Cómo se consigue? Muy sencillo, la temperatura del sistema. Esto es de la GPSA, la figura 24.3 de la GPSA. Aquí tenemos con la temperatura del sistema de 100 grados Fahrenheit. Tenemos metano, etano y propano, los tres componentes que están en el sistema. Todos los demás son no hidrocarburos, o mejor dicho, no son de los parafínicos, y tendríamos que utilizar la figura 24.4 para el resto de los componentes, que serían los contaminantes. Aquí tenemos a 100 Fahrenheit el metano, 280, 1,986 BTU.
BTU por libra masa, 180 para el etano y 155 para el propano. Tenemos 3 componentes acá y en la figura 24.4 vamos a conseguir los otros 3. ¿Cuáles son los otros 3? Bueno, el nitrógeno, el CO2 y el H2S. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar al nitrógeno con 240, podemos visualizar al H2S con 128 y podemos visualizar al dióxido de carbono con 96. Igualito, se ingresa con 100 Fahrenheit y así consigue los 3 valores. Quiere decir que ya las entalpías ideales las conseguimos de los 6 componentes. Aquí los tenemos. Bueno, el factor acéntrico de Pixel, todos sabemos que en la tabla de propiedades físicas, en la columna G, tenemos los factores acéntricos y aquí los sustituimos 0,0115. Aquí está el metano, etano, propano, paso de acá para acá, multiplico Y sub I por el factor acéntrico, luego tengo el aporte de cada quien y la sumatoria me da aquí el factor acéntrico de la mezcla, que ese lo vamos a utilizar acá. Y aquí tenemos los valores encontrados en las dos gráficas anteriores, que sería la 24.3 y la 24.4. Encontramos estas entalpías ideales, 280, 180, 155 y así vamos, ¿no? Consiguiendo los valores. Hacemos el aporte, Y sub I por la entalpía y luego la sumatoria tal como dice aquí, la sumatoria me da 240,33. Esa vendría siendo la entalpía ideal del sistema en cuestión. Luego de tener esta entalpía ideal, hemos resuelto esta parte del ejercicio. Falta encontrar la corrección por presión. Encontrar esta parte que está acá. ¿Cómo se encuentra? Bueno, figura 24.6 también de la GRSA. Aquí la tenemos. Y también encontramos con la presión pseudo reducida. Vamos aquí 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.43, 0.43. Entonces 1.45, que es la temperatura pseudo reducida. Tenemos una intersección de la vertical con la línea de temperatura pseudo reducida y luego la horizontal me genera el valor de esta que está acá, que sería la relación del entalpía ideal supra cero, me da 0,21, que vendría siendo este valor. Ya tenemos el factor acéntrico y me faltaría este otro valor de entalpía ideal supra 1 lo encontramos con la figura 24.7, que sería la que sigue, sería esta 24.7. Acá visualizamos en la abscisa el valor de 0,43. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.43 aquí, 0.43 con la temperatura pseudo reducida de 1.45. Aquí podemos trazar y vemos que nos da 0,04. Ya tenemos este valor, tenemos este y tenemos este que está acá. Esta constante universal de los gases en unidades energéticas 1986 y esto en unidades de grado Rankine, que ya lo encontramos. Teniendo todos esos valores, lo que queda en adelante es la sustitución. Aquí está 240, que sería este valor que ya encontramos, 240,33. Factor acéntrico 0,0418, que es el valor que vamos a colocar acá. Luego el valor ideal supra 0, 0,21. El valor ideal supra 1, 0,04. Y esto lo sustituimos acá. Sería H supra 0 menos H, que vendría siendo esto que está acá, que es la segunda parte de la expresión. Entonces aquí sustituimos 1986, que vendría siendo R, por la temperatura, pero la temperatura es menos 56,84, la temperatura pseudocrítica, más 460. Esa sería la temperatura multiplicado por 0,21, que es este valor, más el factor acéntrico de Pixel, que está aquí, que es este, que lo tenemos, por 0.04, que vendría siendo este otro valor. Desarrollando esto que está acá, esa corrección por presión me da 169,48 BTU sobre libra mol. Si nosotros nos fijamos, tanto la entalpía ideal, que es este que está acá, como la corrección por presión, que es este por acá, ambos tienen unidades distintas. Este tiene BTU sobre libra masa y este tiene BTU sobre libra mol. Cuando yo vaya a hacer esta diferencia, esta resta, yo tengo que cerciorarme bien de que ambas tengan las mismas unidades, o es BTU sobre libra masa o es BTU sobre libra mol. En este caso voy a hacer la diferencia, sería entalpía ideal, sería 240,33, que es este que está
acá, menos este menos que está acá, menos aquí, 169.48 BTU sobre libra-mol, que es esto que está acá, y lo que tengo que dividirlo es entre el peso molecular para que se me cancelen las libra-mol y me quede en BTU sobre libra-masa. Entonces este resultado queda en BTU sobre libra-masa, igual que este resultado en BTU sobre libra-masa, para poderlo restar. Al restarlo me queda en 232,46 BTU sobre libra-masa, y ese vendría siendo la entalpía. Ahí tenemos el cuadro resumen, incluyendo la entalpía en 232,46 BTU sobre libra-masa. Para encontrar la entropía utilizamos un procedimiento muy parecido al de la entalpía, donde tenemos también las ecuaciones. Tenemos un desglose de la entropía en una entropía ideal menos una corrección por presión, y aquí se visualiza la forma de encontrar la entropía ideal con una sumatoria, otra sumatoria, y luego utilizando una figura para encontrar estos valores de entropía ideal de cada componente. Aquí el gráfico es el 2419 de la GPSA, 100 Fahrenheit como temperatura. Trazamos una vertical, y esa vertical va a cortar con los componentes de interés. Sería el metano, el etano, propano, nitrógeno, H2S y CO2. En cada línea de esta tenemos un valor de interés, sería 3,14 para metano, 2,02 para etano, y así. Si lo queremos ver, digamos, un poco más amplio, aquí lo podemos ver. Sería para metano 3,14, para el etano 2,02, para propano 1,64. Y aquí tenemos para el, sería el nitrógeno. Nitrógeno tendríamos 1,64, tendríamos el H2S, sería 1,46, y para el CO2 tendríamos 1,16. Ahí están los valores representados. La apreciación en este gráfico sería de 1 en 50, es decir, quiere decir que cada división de ellas entre 2 y 3, como tengo 50 divisiones entre 2 y 3, sería 1 entre 50. La apreciación de cada división de estas minúsculas sería de 0,02, y de esta manera encontramos estos valores que están acá. Una vez teniendo estos valores de entropía acá, se multiplica por los respectivos Y sub I y obtengo una entropía ideal parcial, porque es una parte de la ecuación, 2,70 BTU por libra masa Fahrenheit, pero tengo que restar esta expresión que está acá. Esta expresión viene dada por la constante universal de los gases, unidades energéticas de 1,986 BTU por libra masa, y una sumatoria de Y sub I, logaritmo neperiano de Y sub I, y eso lo aplicamos aquí. Y sub I por logaritmo neperiano de Y sub I, y obtengo la sumatoria, me dio menos 1,05664711. Este valor, que es esta sumatoria, debo utilizarla acá. Esta sumatoria se multiplica por la constante universal de los gases, 1,986, divido entre el peso molecular para que me quede en BTU por libra masa, igual que esto, y resulta en 2,797 BTU sobre libra masa grado Fahrenheit. Esta vendría siendo la entropía ideal de la mezcla, que vendría siendo que sería una parte de la ecuación. Falta la corrección ahora por presión. Para la corrección por presión, aquí dice que se debe utilizar el gráfico 2420 de la GPSA, donde se ingresa con 0,43. Aquí tenemos un gráfico logarítmico, 0,43, una vertical, y la temperatura pseudo reducida en 1,45. Esa intersección entre esa temperatura pseudo reducida y el valor de la presión pseudo reducida, tengo el valor de 0,111 como valor supra 0. Para el valor supra 1 en la 2421, esta es la 2420, ahora vamos a utilizar la 2421 de la misma GPSA, 0,43 como propiedad pseudo reducida de presión y 1,45 como temperatura pseudo reducida, y aquí obtengo 0,04, ese sería el valor supra 1. Estos dos valores, aquí tenemos más un logaritmo neperiano de la presión del sistema, que son 300 pSI, entre la presión atmosférica, que es 14,7. Eso también tendría que considerarlo. Aquí tenemos la entropía ideal, ya la calculé, el factor acéntrico de la mezcla, ya lo determiné. Tengo el valor supra 0 y el valor supra 1 ya encontrados en los gráficos anteriores. Sustituimos. Al sustituir, aquí tenemos logaritmo neperiano de 300 sobre 14,7, que vendría siendo esto. Aquí, al sustituir todos estos valores, me resulta en 6,21 BTU sobre libra-mol Fahrenheit.
esa entropía vendría siendo la corrección por presión, pero fíjense, si notamos, está en BTU libra-mol Fahrenheit, 6,21 BTU libra-mol Fahrenheit, y esta tengo en BTU sobre libra-masa Fahrenheit, lo que quiere decir que yo tengo que, para poderlo restar, tal cual me indica aquí, para poderlo restar, tengo que, este valor que está aquí en libra-mol, tengo que dividirlo entre 21,53, que es su peso molecular, y así quedan con unidades homogéneas, y así puedo sacar el valor de 2,58 BTU sobre libra-masa grados Fahrenheit, y así encontramos la entropía del sistema. Y aquí tenemos el cuadro resumen, donde desde el peso molecular que comenzamos determinándolo hasta la entropía como valor final, aquí lo tenemos.